¿Cómo están, chicos? Bueno, yo soy el profesor Di Costanzo, para los que no me conocen. Conmigo van a tener fisicoquímica y este videito, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, es para aclarar algunas cosas del trabajito que les dejé, sí, que era un trabajo de introducción más que nada, eh, y de cosas básicas que nos van a ir sirviendo a lo largo del año para poder trabajar estas materias. Bien, la primera pregunta que aparecía ahí en el cuestionario o en estas pequeñas actividades que tenían en el texto era ¿qué estudian la física y la química? Bien, en este caso está muy claro, está muy cortito en el texto. Dicen que la física y la química estudian la materia, los objetos, ¿sí? La energía y la transformación a las que son sometidas estas cosas. Ejemplo, tengo un cubito de hielo, lo dejo un rato, se derrite, se convierte en un charquito de agua. ¿Qué pasó ahí? Hubo una transformación, ¿sí? Le pasó algo a ese cubito de hielo. Eh, Sin analizar demasiado podemos decir, bueno, sí, por el calor se derritió. Está bien, esa es la parte evidente. Nosotros en esta área del conocimiento lo que vamos a ver es qué pasa y cuál es el proceso interno por el que esto ocurre. ¿Por qué ese cubito de hielo, al aumentar su temperatura, se empieza a desorganizar, se empieza a desarmar y termina convertido en un charquito de agua? ¿Sí? ¿Qué transformación ocurrió ahí? ¿Por qué, por ejemplo, la energía del viento se puede convertir en energía eléctrica? ¿Cuál es la transformación que ocurre para que pase esto? ¿Sí? Entonces, básicamente, esas serían las líneas de conocimiento que trabajaríamos. Materia, energía y, sobre todo, lo más importante, cómo se transforman. ¿Sí? La otra pregunta. ¿Cuáles son las dificultades para entender este tipo de materias? De ciencias. Bien, ahí la estoy leyendo. Básicamente esto es muy subjetivo y yo me baso en dos dificultades que a lo largo de la experiencia fui viendo que más le cuestan. Sacando de lado que son ciencias exactas y por lo tanto tienen un alto contenido de matemática y muchas veces les cuesta mucho resolver operaciones matemáticas, cuentas, ecuaciones, etcétera, ¿sí? Pero esos ya son problemas más particulares de cada uno, a alguno le resultará más difícil que a otro. Vamos a los problemas generales, a los problemas que no se pueden quitar de este tipo de ciencias. Y yo lo resumiría en dos. Primero, que vamos a trabajar con objetos y con fenómenos que raramente vamos a poder observar a simple vista. ¿Sí? Uno de los primeros temas del año van a ser átomos. Los átomos son imposibles de ver, por más que yo aumente demasiado la visión. Esto lo vamos a ir trabajando más adelante, ¿sí? Pero átomos es imposible de ver. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cómo es algo que no puedo ver? ¿Sí? Después vamos a ver lo que son los modelos científicos, que está más adelante en el cuestionario. Eh, y otra de las cosas que nos resultan difíciles de entender de estas materias es que muchas veces nuestros propios sentidos nos engañan, si no nos muestran cómo son las cosas realmente. Vamos con un ejemplo muy fácil, vamos a tratar de explicarlo rápido si el video no se hace muy largo. Por ejemplo, ustedes ahora en el verano se la pasaron, no sé, tirados en una silla, en una reposera, en el patio o en el jardín o donde sea, y vieron cómo el sol se fue moviendo por encima de sus cabezas, ¿tá? Cómo fue cambiando de posición. Ustedes saben, nosotros sabemos, todo el mundo sabe que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿sí? Ahora, para sus sentidos, para su apreciación, ¿qué fue lo que se movió? A ver, yo estuve tirado en la reposera toda la tarde. ¿Quién se movió alrededor mío? Según mis sentidos, el Sol. Yo no fui a ningún lado, no me trasladé. ¿Está bien? Entonces, eso es una muestra de que muchas veces en este tipo de campo, en este tipo de ciencia, no nos podemos guiar directamente por lo que percibimos de manera directa, ¿sí? Sino que hay que generar una experiencia, un experimento, para llevar lo que yo quiero observar a algo que pueda apreciar realmente, ¿sí? Después de vuelta, vamos a trabajar, este video es más que nada introductorio y vamos a ir viendo todo este tipo de cosas. Bien, por último, esta serie de preguntas de cuestionario, del primero,
Dice, ¿para qué sirven los modelos científicos? ¿Qué ejemplos se menciona? Un modelo científico, vieron que yo les expliqué recién que muchas veces vamos a trabajar con cosas que no podemos ver. Entonces, ¿cómo sabemos que no, esas cosas que no podemos percibir directamente? La ciencia crea un modelo, ¿está bien? Una representación de ese objeto usando lo que se conoce en ciencia como observación indirecta. O sea, viendo cuáles son las cosas que yo puedo percibir para formar ese modelo que no puedo ver. El ejemplo que les da el texto es el interior de la Tierra. ¿Sí? Fíjense, algo que es tan grande como la Tierra y yo no puedo ver a simple vista. ¿Por qué? No puedo excavar en la Tierra para llegar a su núcleo y decir, bueno, a ver, esto tiene estas capas y estas otras y las demás. Bueno, y básicamente entonces, ¿cómo se construye este modelo puntual del interior de la Tierra? Usando varias observaciones indirectas. Terremotos, ¿sí? Cómo se mueve la vibración a lo largo de todo las diferentes capas de la Tierra, me va haciendo una especie de mapa, de plano, de por dónde se está moviendo, por qué tipo de material se está moviendo. ¿Sí? Si esa onda sísmica se mueve muy rápido y bien definidamente, ese material será más rígido. ¿Sí? Si la onda sísmica se empieza a mover más lento, se hace más difusa, bueno, ese material por el que se está moviendo va a ser un poco más blando, más plástico, entre comillas. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo ir determinando las diferentes capas de la Tierra. Además tenemos los volcanes que nos acercan a la corteza, a la parte exterior de la Tierra, muestras de lo que hay abajo, ¿sí? De la parte del magma. Podemos estudiar el campo magnético. La Tierra es un imán gigante, ¿sí? Ese campo magnético explicaría un poco cómo estaría formado el interior, el núcleo de la Tierra, ¿sí? Entonces, juntando todas estas evidencias, yo armo un modelo de algo que no puedo ver directamente. Está bien, pero todas estas pistas me van dando una idea de que este modelo es así, ¿sí? Y en ciencia todo es temporal. O sea, para mí este modelo es así. Si mañana yo encuentro evidencias de otra cosa, bueno, tendré que descartar el modelo o modificarlo y adaptarlo a la nueva evidencia que voy encontrando. ¿Estamos con eso? Entonces la ciencia también es temporal, se va guiando por evidencias, ¿sí? Bien, y antes mencionaba la matemática. Bueno, en estas ciencias, que se conocen como ciencias exactas, la matemática es fundamental. ¿Está bien? Es la herramienta que tenemos para poder replicar una experiencia. Por ejemplo, para que una experiencia sea científica, yo tengo que generar un experimento, llegar a un cierto resultado, midiendo todo en el proceso, ¿sí? Calculando, y en ese proceso poder enviar los datos a alguien más, poder de vuelta después, en otro día en mi laboratorio, poder replicar, poder hacer de vuelta lo que logré. ¿Está bien? No tiene que ser azaroso, no tiene que ser por suerte el resultado. Tiene que ser calculado. ¿Está bien? Esto en ciencia también permite algo de previsibilidad. ¿Qué significa esto? Que yo ese experimento que hice lo puedo llevar a otra escala, o mucho más grande o mucho más chica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente ya tengo todo calculado, tengo todo medido y de esa manera yo puedo prevenir cómo se va a dar, o prever, mejor dicho, cómo se va a dar una experiencia alterando alguno de los factores que intervienen en ese experimento y poder replicar en otro momento ese mismo experimento y obtener, sobre todo lo que más me interesa, los mismos resultados. ¿Sí? Para eso necesitamos matemática, necesitamos poder medir, ¿sí? Y necesitamos poder calcular lo que estamos midiendo, ¿sí? Otra cosita que dice el segundo cuestionario es ¿qué es medir? ¿Sí? A ver, vamos a leerlo bien, así no digo cualquier cosa. ¿Qué es medir? ¿A qué se denomina magnitud? ¿Sí? Medir es básicamente comparar. ¿Está bien? Existen las unidades de medición que son creadas por el hombre. Por ejemplo, un metro, ¿por qué mide un metro? Porque a alguien se le ocurrió agarrar una distancia y decir, bueno, esto va a ser un metro y se va a usar como unidad de medida de mi sistema. ¿Sí? ¿Y por qué ese tipo que dijo, bueno, esto es un metro y
y yo digo que es 1 metro, ¿por qué lo estamos usando todo? Y bueno, básicamente porque se estandarizó, ¿está bien? Se hizo, se convirtió en un estándar, se convirtió en una forma de medición que fue aceptada por mucha gente. Entonces hoy en día usamos, en la gran mayoría del mundo, el sistema métrico, ¿tá? Para medir longitudes. Pero básicamente cualquier unidad de medición es un invento del hombre, es alguien que se le ocurrió una forma de medir, ¿sí? Que después puede ser aceptada o no por el resto, y ahí está el éxito de los sistemas de unidades, ¿sí? Cuando son aceptados. Hay muchos sistemas de unidades que propusieron diferentes métodos para medir cosas y finalmente quedaron descartados. Entonces, medir cualquier cosa, no piensen solamente en longitudes, medir es básicamente comparar. ¿Qué comparo? El objeto real que yo quiero medir con un sistema preestablecido que es el sistema de medición. Y entonces, ¿a qué le llamamos magnitud? A básicamente todo lo que podemos medir, ¿sí? ¿Qué podemos medir? Básicamente cualquier cosa. Así que no podemos medir lo que es subjetivo, por ejemplo, qué sé yo, el dolor, el amor. No hay dispositivos que permitan medir sensaciones o apreciaciones subjetivas. Eso no es una magnitud. Pero después longitud, corriente eléctrica, luminosidad, transparencia, todo lo que a ustedes se les ocurra es medible, ¿sí? Hay un sistema para poder medirlo. Por último, el cuestionario nos pregunta ¿qué es un sistema de unidades? Sí, básicamente yo le dije, bueno, medir es comparar, y para cada una de las cosas, de las magnitudes que quiera medir, tengo una unidad determinada, ¿está bien? Entonces yo en un sistema de unidades tengo un conjunto de todas esas. Por último, el segundo cuestionario nos dice ¿qué es un sistema de unidades? Yo le dije antes, medir era comparar, y para cada una de las magnitudes que querramos medir va a haber una unidad, ¿está bien? Algo contra qué compararlo. Un sistema de unidades es básicamente un conjunto de todas esas unidades, de todas las cosas que yo pueda ir midiendo. Longitudes, tiempo, carga eléctrica, intensidad luminosa. Fíjense que ahí en el texto tienen todas las unidades que conforman el sistema internacional, ¿sí? Que es el que usamos nosotros. Básicamente es Argentina adapta ese sistema internacional. En Argentina se llama SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, ¿sí? Pero básicamente es una variación o una adaptación del sistema métrico internacional. Entonces, un sistema de unidades es un conjunto de unidades que permiten medir las diferentes magnitudes, ¿sí? Es como un trabalengua, pero si prestan atención a cada significado de cada una de las palabras, bueno, se define solo, ¿sí? Hasta acá el repaso de este trabajito. ¿Sí? La idea es más adelante ir teniendo una comunicación un poco más directa, ¿sí? Sería la idea por Zoom o por Meet, algo que nos permite interactuar. ¿Sí? Por ahora vamos viendo este tipo de videos explicativos, ¿sí? Por si a alguno le queda alguna duda, y de última me pueden escribir, ¿sí? Al Classroom o al WhatsApp, depende del medio de comunicación que tengamos con cada uno de ustedes, ¿sí? Me despido hasta la próxima y ya saben, cualquier duda me contactan.